Córdoba está camino al distanciamiento social y hay que tener en cuenta que a las 17 horas el COE va a dar a conocer cuáles son las nuevas actividades que se flexibilizan. Atención, porque cada una de ellas, para poder ingresar a esta nueva etapa, va a tener que respetar el protocolo. Principalmente, Darío, lo que va a pasar con los gimnasios, con las empleadas domésticas, con bares y restaurantes. Claro, sería inminente el anuncio. Por supuesto que cada una de las partes ha presentado el protocolo correspondiente. Cabe destacar que en el interior ya, por cierto, los bares y restaurantes ya abrieron sus puertas hace algunas semanas. Vamos a repasar entonces cuáles serían estos protocolos para bares y restaurantes. 50% de capacidad total del lugar, es decir, la mitad de la gente en lo que era la etapa normal, digamos, fuera de la cuarentena. Sin usar transporte público. ¿Cómo va a ser el traslado también de la gente? De los empleados, principalmente. Exacto. Y aún no patio de comidas en shoppings. Esto también hay que remarcarlo porque están abiertos los centros comerciales, pero no se prevé la apertura de los patios de comidas porque concentran mucha gente, lógicamente. ¿Qué pasa con los gimnasios y natatorios? Pilates, aquellos que hacen esta gimnasia con telas y yoga. Serán turnos de 45 minutos en musculación. Aquí se va a tener que prestar atención muy especial a los elementos que se utilizan y los dueños de gimnasios tendrán que hacer justamente estos momentos de separación de un grupo con otro para que se puedan limpiar cada uno de esos instrumentos. Claro, la higiene de cada uno de los elementos, Silvia. Seguimos repasando. Estos protocolos para gimnasios, natatorios, bares y restaurantes. ¿Qué va a pasar con el servicio doméstico? Hay muchas dudas, hay muchos pedidos para volver a trabajar. Se habilitarían todas las categorías, también sin usar el transporte público, es decir que el dueño de casa se tendría que hacer cargo del traslado del personal, solo un único empleo, Claro, es decir que no podrán trabajar en distintas casas. Claro. Bueno, va a ser bastante complicado el tema de las empleadas domésticas, pero principalmente la advertencia principal es que no se use el transporte público. Porque claro, si además de estar en distintos hogares se usa el transporte público cuando hay mucha gente en el interior de esos colectivos, bueno, allí puede haber más posibilidades de contagio, ¿no? Transporte público, por cierto, muy demandado por distintos sectores. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Vergallo. Él es integrante del Comité Asesor de Infectólogos del COE, porque claro, lo decíamos, a las 17 horas es la reunión clave y allí se va a definir qué va a pasar en esta nueva etapa, la del distanciamiento social obligatorio. Doctor Vergallo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes que hay muchas dudas? Hay muchas dudas y hay mucha confusión. Tratamos desde aquí de llevarle la mayor claridad a nuestros televidentes y es por eso que lo convocamos, porque hay mucha gente que ayer escuchó distanciamiento social y dijo, bueno, ya podemos hacer todo. ¿Qué podemos hacer, doctor? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es seguir con las normas básicas de todo el tema del control de la pandemia esta, es decir, el uso del barbijo, el distanciamiento social, lavarse las manos, cubrirse al toser, hacer reuniones chicas, o sea, lo que se está hablando permanentemente de este distanciamiento y estas medidas tan simples, pero que desgraciadamente no muchos las cumplimos, o las cumplen. Doctor, ¿va a ser clave también la limpieza, la higiene dentro de los hogares, dentro de los comercios, incluso en los propios vehículos? Yo creo que hay cosas que se han comprobado muchas cosas en el último tiempo, porque al principio era hasta que uno llegaba a su casa tenía que cambiarse toda la ropa y se ha visto que no hay tanto contagio en las superficies o en la ropa o en las superficies de una casa. Evidentemente, todas las superficies que tocan mucha cantidad de gente, que eso sí hay inconvenientes o puede tener algún tema o algún contagio, porque hay mucha gente que toca y las barandas, los picaportes, son los lugares donde uno puede tener algo
de riesgo de contagio. Pero, por ejemplo, creo que en la casa uno tiene que cuidarse, por supuesto, cuidarse, lavarse las manos, y fundamentalmente el lavado de manos seguido es fundamentalmente para no llevarse y no tocarse la cara y poder contagiarse el virus con sus manos. Doctor, en las próximas horas seguramente ya sea habilitada esta actividad de las empleadas domésticas, que han sido una de las más castigadas por la cuarentena. ¿Qué deben tener en cuenta las empleadas y los empleadores, empleadoras, ¿no?, que cuando lleguen a la casa a volver a trabajar? Yo creo que lo más importante de todo es que uno tenga confianza, que la persona que va a ingresar a su casa cumpla con los requisitos que se le está planteando permanentemente. Es decir, si está con temperatura, no ingresar, avisar que no va a ir a trabajar, si cumplir en su casa con lo que uno cumple en la casa de uno, y entonces yo no creo que tengan riesgo importante en ese sentido. Y por ejemplo, si uno va a buscar doctor, a trabajar a su casa, sí, va a buscar que trabaje esa casa a alguna persona responsable. Sí, indefectiblemente tiene que usar el transporte público. ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, yo creo que al transporte público habría que adecuarlo, y si uno quiere en estas cosas, uno ve que hay horas pico y que el transporte público en otras funciona vacío los transportes públicos. Uno tiene que llevar todas las medidas de protección y tratar el distanciamiento. O sea, hacer cumplir realmente, porque ese es uno de los déficits que tenemos habitualmente. Hacemos unos hermosos protocolos, pero a la semana ya no los cumplimos. Y entonces se relaja el asunto y tiene mucho más posibilidad de contagiarse. Doctor, uno de los rubros que también está prácticamente en puertas de volver a la actividad son los gimnasios, bares y restaurantes. ¿Cuáles son los recaudos que deberíamos tener en cuenta como clientes, más allá de los protocolos que van a ser presentados y que se van a implementar en estos lugares? Sí, uno leyendo todo lo que está con esta pandemia, los gimnasios y los restaurantes es la preocupación de todo el mundo. No en la Argentina solo, ni de los trabajadores, sino de los especialistas y los infectólogos y los que están manejando la pandemia en todo el mundo. Son dos lugares, yo le voy a plantear unas recomendaciones. Por ejemplo, en los gimnasios. Los gimnasios tienen que tener una capacidad en la cual la gente tenga su 1,5 metros de separación entre gente que hace ejercicio y ejercicio. Segundo, las recomendaciones que dan, aparte de todas las medidas como lavarse las manos, una cosa que dan en otros lugares del mundo es la cuestión de sus elementos. El que va a hacer gimnasia tiene que llevar sus elementos, como el agua, la botella, no usar los dispensers que hay habitualmente en los gimnasios. El que va a hacer gimnasia tiene que llevar 2 toallas o 2 elementos, uno para secarse la transpiración, el sudor, y el otro para poner sobre donde se recuesta o donde va a hacer su ejercicio. Y tiene que tener la precaución de limpiar, rociar con algún desinfectante que le den ellos, esperar que haga efecto ese desinfectante, limpiarlo, rociarlo de vuelta y limpiarlo de vuelta. Y después de eso, empezar con hacer lavándose las manos, empezar a manejar las pesas o todos los otros elementos de musculación o lo que utilice. Doctor, Sí, perdón. Sí, no, lo escucho y digo, bueno, me imagino cuánta gente está ansiosa por volver a un gimnasio, al bar, a trabajar, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que recordar que esta tarde se reúne el COE y recién mañana van a hacer los anuncios. O sea que todo sigue como hasta entonces, ¿no? Hay que esperar el día de mañana. Por ahora nosotros no hemos participado, o esta tarde nos juntamos con el ministro, porque en realidad el comité asesor del ministro, y él plantea así el COE, y el COE es el que finalmente decide con nuestras sugerencias.
Lo que sí yo creo que tenemos que tener presente es que los gimnasios tienen que tener el distanciamiento, no puede haber una multitud de gente dentro del gimnasio, y todas las gimnasias hay determinados tipos de ejercicio que son mucho más contagiantes que los otros. Claro. Una persona que hace media hora o 45 minutos en un caminador y que exhala, ese tiene mucho mayor cantidad de posibilidad de contagiar que una persona que no te presenta esa exhalación o esa respiración aguda, tan fuerte, tiene mucho menos presión. Y por supuesto, otras de las cosas importantes que hay que tener presente es las recomendaciones que hacen mundialmente, y creo que tienen toda la razón del mundo, es tener mucho respeto y tratar de no usar los baños en los gimnasios. Es decir, sí para hacer necesidades, pero no para cambiarse, dejar ropa, sino que ir con su ropa y salir y no utilizar como habitualmente se utiliza. Yo entiendo y la gente del gimnasio, pero evidentemente, la cantidad de gente que tenga que recibir va a ser la mitad o menos de lo que habitualmente nosotros vemos en esos gimnasios grandes. Con respecto a los restaurantes, bueno, nosotros no es un momento muy adecuado para recomendarles que lo mejor es comer al aire libre, pero por el frío que hace. Pero bueno, pero tenemos que tener que ese sí es el mejor motivo o el mejor lugar para comer. Y lo otro es la distancia entre las mesas. Y la tercera cosa que es muy importante y que no tiene que tener ninguno de los dos, ni los gimnasios ni los restaurantes, es ventiladores. Porque los ventiladores hacen que gire el aire, toda la superficie del aire, sin ningún destino. O sea, sí puede tener aire acondicionado y un extractor. Y entonces el recorrido del aire ese es alto y sale por un extractor o por un lugar, o sea que tenga conductos, pero también de aspiración del aire. Quedó clarísimo, doctor, ¿eh? Clarísimo todos los conceptos. Y por cierto, en vísperas de estos anuncios también que seguramente se van a dar dentro de un par de horas nada más. Doctor Carlos Vergallo, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. No, gracias a ustedes.